Hola, apasionado y apasionada por la matemática. En esta oportunidad te traigo el tema de circunferencia. Como un primer apartado tenemos un ángulo central. ¿Cómo se mide un ángulo con ese instrumento llamado transportador? Pues para medir un ángulo lo primero que debemos de tener son dos rayos. Un rayo inicial sería un segmento de recta que observamos acá. Entonces, tienen que coincidir estos dos rayos en un vértice para poder medir un ángulo de separación entre estos dos rayos o segmentos de recta, como se quiera decir. Para ello acá vamos a considerar un rayo inicial A y un rayo final B. Y acá el vértice O. Entonces, el ángulo que vamos a medir sería este ángulo en sentido antihorario. ¿Por qué en sentido antihorario? Para que el ángulo sea positivo. Entonces, por acá podemos decir la medida del ángulo A o B va a ser igual a alfa. Teniendo en consideración aquello, lo que vamos a hacer es ahora medir con este instrumento el ángulo central de la circunferencia que observamos acá. Mi instrumento tiene, mi transportador tiene un centro, que es este. Entonces, ese centro lo vamos a hacer coincidir con el centro de la circunferencia. Lo vamos a centrar, como se observa ahí. Ahí está centrado. Entonces, después vamos a considerar un rayo inicial que coincida con este extremo de mi transportador. Por acá voy a poner de color negro un segmento de recta y esto sería mi rayo inicial, que le he llamado A. Esto sería mi centro de la circunferencia O y voy a considerar un rayo final. Entonces, si es que yo quiero que mi rayo final mida 30 grados sexagesimales, por acá le pongo B, pues acá mi transportador ya viene cuadriculado, 10, 20, 30 grados significa esto. O también podemos verificarlo de la siguiente manera, jalando esto de mi transportador, entonces empiezo desde cero, voy girando, 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 y llego a que vale la medida de mi ángulo igual a 30 grados sexagesimales. Por acá, entonces, yo voy a poner que esta medida de mi ángulo vale 30 grados sexagesimales y que también este segmento o esta porción de longitud de arco de la circunferencia también va a medir 30 grados sexagesimales. Pero ¿por qué podemos afirmar eso? Porque a este ángulo nosotros no lo estamos viendo como longitud, ni a este ángulo lo estamos viendo como longitud, porque sabemos que la longitud, aparte de que tiene el ángulo, necesita ser multiplicado por el radio, es directamente proporcional al radio. Entonces, a menor radio, menor longitud de arco, y a mayor radio, mayor longitud de arco. El radio se mide desde, recordemos, desde el centro de la circunferencia hasta el extremo. Si es que acá dibujamos una circunferencia más pequeña, entonces esta longitud es obvio que va a ser más pequeña que esta longitud, porque el radio sería desde acá hasta la circunferencia mayor. Entonces, el ángulo central indica eso. Si es que acá yo mido cualquier ángulo, entonces el reflejo de ese ángulo va a ser igual a la longitud de arco o al segmento de circunferencia que refleja ese ángulo. Teniendo en consideración aquello, entonces ahora vamos a ver qué es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es un ángulo que se mide desde cualquier punto de la circunferencia
hacia un segmento o longitud de arco de la circunferencia, comprendida por ese ángulo. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, como un ejemplo concreto, vamos a considerar un rayo inicial. Mi rayo inicial sería esto. Por acá yo le pongo A. Por acá en el centro le pongo el O. Y por acá voy a considerar el mismo ángulo que en el ejemplo anterior. Acá le pongo el rayo final que sería B. Entonces, este ángulo ya lo conocemos, según el ejemplo anterior, y también midiéndolo con nuestro transportador, eso sería 30 grados sexagesimales, o mejor dicho, lo que nos interesa acá es la longitud de este segmento de circunferencia, que mide también 30 grados sexagesimales. Pero como dije, un ángulo inscrito es aquel ángulo que lo vamos a medir desde acá, desde cualquier punto de la circunferencia, y que ese ángulo esté comprendido entre este segmento o longitud de arco de la circunferencia. Entonces, si es que yo acá, por ejemplo, quiero medir de esta manera el ángulo, entonces esto vendría a ser la mitad de lo que hay acá. Si aquí hay 30, este ángulo mide 15 grados sexagesimales, pero no sería el único ángulo inscrito. También podríamos acá dibujar otro ángulo. Por ejemplo, si es que queremos considerar esto con la misma lógica, o sea, medir algo así. Entonces, este ángulo es la mitad de lo que se observa acá. Comprobémoslo visualmente. Usamos el transportador y lo vamos a centrar esto acá. Entonces, si nosotros movemos, lo vamos a centrar, y aparte de eso, este extremo del instrumento lo vamos a hacer coincidir con el rayo inicial. Por ejemplo, para el ángulo que se forma de color verde, acá nuestro instrumento nos indica justamente esto está acá. Acá nos da 15, entre 10 y 20 hay 15 grados sexagesimales. Acá también el instrumento nos está indicando 15 grados sexagesimales. Entonces, por acá vamos a poner que este ángulo mide 15 grados sexagesimales. Efectivamente es la mitad de lo que hay acá. Este ángulo también debería de medir 15 grados sexagesimales. A ver, comprobemos. De igual manera, centramos nuestro instrumento acá. Este filo del instrumento, o este, podría decir segmento, lo vamos a hacer coincidir con mi rayo inicial, que sería aquello. Igual, la medida entonces está determinada acá, entre 10 y 20, sería 15. Y también nos indica el instrumento, 15 grados sexagesimales. Por acá indicamos 15 grados sexagesimales. Pero eso sería de forma visual. ¿Cómo lo demostraríamos matemáticamente de una forma más formal? Pues vamos acá a considerar una circunferencia y lo vamos a demostrar teniendo en consideración lo que significa un ángulo eh, central, como lo vimos en el primer caso. Acá, si es que yo considero una nueva circunferencia, por acá tenemos su centro, que se representa con la letra O, y por acá vamos a considerar dos radios. Por acá un radio y por acá otro radio.
Si nosotros dibujamos acá el diámetro, lo podríamos completar algo así. Y por acá unimos este segmento. Entonces, y como acá nosotros tenemos el centro de la circunferencia, acá la medida desde el centro de la circunferencia a cualquier punto es el radio. Entonces acá esto vendría a ser R. Por acá indicamos R como radio. Igual esto también vendría a ser R. Lo indicamos por acá, R. Acá podemos poner letras A, esto sería el U y esto sería el B. ¿Qué podemos decir del triángulo A o B? Podemos decir que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos lados que miden R. R por acá y R por acá. A iguales lados se oponen iguales ángulos. Entonces, si es que acá es R y R, acá puedo ponerle fácilmente un alfa y acá otro alfa. Por acá le pongo alfa y por acá también le pongo alfa. Y por acá indico que el triángulo A o B es un triángulo isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene dos lados de igual longitud. Dos lados de igual longitud. Entonces, acá nosotros sabemos por teoría que la suma de dos ángulos internos me da uno externo, o sea, la suma de alfa y de alfa. Entonces, este ángulo que se observa acá va a ser la suma de esos dos internos, que sería 2 alfa. Pero dicho esto, en el primer caso, cuando tenemos la medida de un ángulo desde el centro, la medida de esto va a ser lo mismo que se refleja acá en la longitud de arco de la circunferencia. Entonces, si acá esto mide 2 alfa, esta longitud o esta porción de circunferencia también va a medir lo mismo, 2 alfa. Entonces, por acá lo indicamos. Todo esto que se observa acá, todo esto lo voy a repintar para que se observe. Todo esto va a medir 2 alfa. Entonces, ¿qué observamos? Si acá es 2 alfa, esto es alfa. O sea, este ángulo inscrito es la mitad de lo que se observa acá. Entonces ya estaría demostrado lo que hemos visto de forma visual. Acá. Si esto mide 30, esto mide 15. Entonces, esto significa el ángulo inscrito. El ángulo semi inscrito. Ese ángulo lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Como un caso particular, vamos a considerar acá el centro de mi circunferencia, que sería la O. Vamos a trazar un diámetro, el diámetro que va a pasar justo por el centro, y sería el diámetro es igual al doble del radio. El diámetro acá, lo indicamos, es igual al doble del radio. Pero nosotros sabemos acá que una línea tangente es aquella que corta a mi gráfica, en este caso a mi circunferencia en un único punto. Lo va a cortar en este caso acá, en este punto. Eso sería lo que es mi recta tangente, corta en un único punto. Entonces, la medida del radio a la línea tangencial o al punto de tangencia, el punto de corte entre mi recta y la circunferencia, entonces esta medida del ángulo va a medir 90 grados. El 90 grados se expresa así, como un ángulo recto, la medida.
Entonces, observamos eso, que este ángulo mide 90, pero según lo anterior, si tenemos un ángulo inscrito, el reflejo de ese ángulo va a dar una longitud de arco de la circunferencia. Si acá es la mitad, acá sería el doble. Entonces, teniendo esa consideración, este sería un ángulo inscrito según lo anterior, porque está medido desde un punto de la circunferencia. Si acá es la mitad, entonces la longitud de arco que forma ese ángulo, entonces va a ser el doble. Si acá es 90, todo esto es 180. Entonces, 180 por acá y 180 por acá, la circunferencia, la longitud sería 360 grados sexagesimales. Entonces, por acá yo voy a indicar que este ángulo, perdón, si lo vemos así como ángulo, está bien dicho, esto va a ser el doble entonces de 90, 180. Entonces por acá, si nosotros trabajamos con variables, si este es alfa, entonces toda esta medida vendría a ser 2 alfa. Para que se observe mejor, si es que acá consideramos A y acá consideramos B, entonces podemos decir que la medida, en este caso sería la medida del arco AB es igual a 2 alfa. ¿Y por qué se dice que es un ángulo semi-inscrito? A diferencia del anterior, por ejemplo, este ángulo es un ángulo inscrito porque los dos no está totalmente contenido en la circunferencia, simplemente coincide con un único punto. Pero tenemos la misma lógica. Si acá mide un ángulo, cualesquiera, acá va a ser el doble. Igual acá. Si acá mide un ángulo cualesquiera, todo esto va a ser el doble. Eso sería para el caso de un ángulo semi-inscrito. Ahora, para un ángulo ex-inscrito, ojo, antes de pasar a lo siguiente, no simplemente el ángulo acá tiene que pasar por el centro de la circunferencia. O sea, en forma general, si es que nosotros este rayo ahora lo modificamos, por ejemplo, si lo ponemos algo por acá, así, entonces este ángulo que se va a formar acá, por acá ponemos un beta, entonces esto vendría a ser 2 beta. Por acá, si nosotros consideramos una C, decimos la medida del arco AC va a ser igual a 2 beta, teniendo en consideración que esta medida vale o mide beta. Entonces, para efectos demostrativos nomás hemos considerado acá el centro de la circunferencia. Pero por acá, para hablar de forma más general, para indicar que no necesariamente se inicia desde ahí. Y por acá vamos a decir que esto no necesariamente mide 90, sino un ángulo cualesquiera. Por acá esto vendría a ser entonces un alfa y ahí ya queda de forma generalizada. Para un ángulo ex inscrito, ese ángulo se va a medir de la siguiente manera. Vamos a considerar por acá, de igual manera, en los ejemplos anteriores, 2 rayos. Por acá le vamos a poner el rayo A y por acá le vamos a poner el rayo B.
el ángulo que tenemos que es X inscrito, o sea, sería es que no está ni inscrito ni semi-inscrito, sino está fuera. Si fuera inscrito, sería esto. Si fuera semi-inscrito, un rayo estaría por acá y el otro sería tangencial. Pero acá no se cumple ninguno de esos dos casos, sino que el ángulo está afuera. Por eso se dice que está X afuera, inscrito. Lo que vamos a demostrar acá es que, por ejemplo, para completar este ángulo, que es un ángulo llano, sabemos que la medida de todo este ángulo mide 180. Entonces acá tengo alfa, para que sume todo esto 180, lo que tendría que hacer es poner acá 180 menos alfa. Entonces, la suma de 180 menos alfa más alfa me da 180. Pero sabemos que por ángulo inscrito, si acá mide 180 menos alfa, entonces esto sería el doble. El doble sería. Para ello, vamos a poner acá que la medida del arco AB mide 360 grados menos 2 alfa. Entonces, esto mide 360 menos 2 alfa. Y para completar, sabemos que toda esta longitud de la circunferencia mide 360. Pero acá tenemos 360 menos 2 alfa. Entonces, lo que sobra, que sería esto, tendría que medir entonces por acá, si es que yo considero por acá un punto C, entonces la medida del arco ACB, ¿cuánto debería de medir? Debería de medir simplemente 2 alfa. Entonces, teniendo esa longitud 2 alfa, si sumamos por acá 360 menos 2 alfa más alfa, todo esto me va a dar 360. Entonces está demostrado que si acá esto es la mitad, entonces esto sería el doble. Por acá tenemos otro que es el ángulo interior. Para el ángulo interior, ese ángulo va a estar formado por estos dos segmentos de, de recta, algo así, que no necesariamente pasan por el centro. Si es que nosotros queremos considerar de una forma particular que pasen por el centro, por ejemplo así, entonces este ángulo, si mide alfa, sabemos, por acá podemos darle una variable A y por acá podemos darle otra variable que sería B. Entonces, acá podemos decir que este es el centro O y la operación que podemos aplicar conociendo la anterior es lo siguiente, que si yo sumo alfa más alfa, eso va a ser igual a decir, este A es el mismo alfa porque está medido como un ángulo central y este B también vendría a ser el mismo alfa. Entonces, acá va a ser alfa más alfa, va a ser igual a A más B. Entonces, acá tengo que 2 alfa va a ser igual a A más B. Entonces, alfa sería A más B medio. Entonces, la medida del ángulo interior, la medida de este alfa es la semisuma de estos segmentos de arcos que forman estos dos rayos. Pero eso sería de una forma particular. Pero generalizando este concepto, lo podemos hacer más general. Por acá vamos a considerar otra circunferencia. Si acá trazamos, observamos ahí, esto sería
el centro. Pero ya no lo vamos a trabajar en el centro. Ahora vamos a considerar nuestros rayos que no pasen por el centro, o sea, algo así. Entonces, de la misma manera, si queremos hallar acá alfa, por acá tenemos A, y por acá tenemos B. Entonces, lo mismo, tenemos que llegar a que ese alfa es la semisuma de estos dos segmentos de circunferencia. Hay que utilizar lo que ya sabemos. Por ejemplo, acá podemos trazar dos rayos adicionales. Por ejemplo, uno por acá y simplemente basta trazar eso. Sabemos que por ángulo inscrito, esta medida va a ser la mitad. O sea, esto va a medir a medios. Y si es que acá tenemos B, entonces esto va a medir la mitad. Sería por acá B medio. Entonces sabemos que la suma de dos ángulos internos me da uno externo. O sea, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que A medios más B medios, eso me da alfa. Pero acá por ser fracciones homogéneas se pone el mismo denominador. Por acá me quedaría A más B medios y eso va a ser igual a alfa. Entonces ya hemos demostrado también de forma más generalizada que el alfa es la semisuma. Lo mismo que observamos por acá. Eso sería para un ángulo interior. Ahora vamos a observar para el caso del ángulo exterior. Para el ángulo exterior hay tres casos. El caso 1, el caso 2 y el caso 3. Para el caso 1, lo que vamos a considerar va a ser dos rectas, en este caso serían secantes. Una recta secante es aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos. Vamos a considerar de la misma manera, por acá, un rayo que no necesariamente pase por el centro. Y acá otro rayo que no necesariamente pase por el centro. Entonces, estas dos rectas o segmentos de rectas vendría a ser rectas secantes. ¿Por qué? Porque está cortando, por ejemplo, esta recta en dos puntos. Y esta otra recta también está cortando la circunferencia en dos puntos. Entonces, por acá le podemos denominar A, por acá un B, y por acá un C. Por acá voy a poner variables. Variable A, variable B, y por acá el ángulo alfa. Entonces, ¿qué se cumple? Se va a cumplir de que alfa va a ser igual a A menos B medios. O sea, es la diferencia de este arco mayor menos este arco menor entre dos, la medida de este ángulo alfa. ¿Cómo lo demostraríamos? De igual manera, vamos a utilizar lo que ya sabemos. Por ejemplo, por acá podemos trazar lo que es una línea auxiliar. Si trazamos esa línea auxiliar, ya sabemos acá cuánto mide este ángulo de acá. Este ángulo va a medir B medios. B medios. ¿Por qué mide B medios? Porque sabemos que por ángulo inscrito, si esto es beta, esto sería la, perdón, si esto es B, esto sería la mitad, B medio. Entonces, acá podemos también
decir que la suma de dos ángulos internos, o sea, del ángulo B medios y del ángulo alfa, la suma de estos dos ángulos internos me da un ángulo externo. Entonces, esta medida sería B medios más alfa va a ser igual a, a este ángulo. Pero también, ¿qué podemos decir de este ángulo? Que este ángulo sería un ángulo también inscrito. Si acá esto mide A, entonces esto sería la mitad, sería A medio. Por acá sería A medio. Entonces, la suma de B medios más alfa me da A medio. Esto lo voy a igualar a A medio. Despejando el alfa que me interesa hallar, alfa sería igual a A medios. Esto que está a la izquierda como positivo pasa a la derecha como negativo. Por acá sería menos B medio. Y alfa va a ser igual entonces a la semidiferencia, A menos B medios. Entonces, ya hemos demostrado que se llega a esto. Eso sería para el caso 1. El otro caso sería el caso 2. Para ello vamos a considerar un segmento de recta que sea uno que sea secante, o sea, que corte en dos puntos a mi circunferencia, por ejemplo, algo así, y el otro que sea tangente, que corte en un único punto, algo así. Entonces, por acá entonces pongo A, por acá pongo B y por acá pongo C. Entonces este sería una recta, sería secante, porque está cortando en dos puntos, y entonces esta sería tangente, porque está cortando en un único punto. Para eso vamos igual a considerar acá un ángulo alfa, por acá vamos a considerar una variable A, por acá vamos a considerar una variable B, y se va a cumplir lo mismo, que la medida de alfa va a ser igual a la semidiferencia del arco mayor. El arco mayor sería, en este caso, A, y el arco menor sería B. ¿Cómo lo demostramos? También conociendo las propiedades anteriores. Vamos a trazar por acá una línea auxiliar. La línea auxiliar va a ser la que tracemos acá, esta línea. Entonces, acá sabemos que este ángulo que se forma, este ángulo sería un ángulo seminscrito. ¿Por qué seminscrito? Porque hay una línea tangente y acá hay una línea que está totalmente incluida en la circunferencia. Si esto mide B, entonces esto sería la mitad, sería B medio. Por acá sería B medio. La medida de ese ángulo sería B medio. Y por acá también tenemos un ángulo inscrito. Si acá mide A, entonces este ángulo mediría A medio. Por acá sería A medios. De la misma manera, decimos, la suma de estos dos ángulos internos me da el externo. O sea, B medios más alfa va a ser igual a medio, en donde alfa va a ser igual a medios menos B medio. Y por ser estas fracciones homogéneas, sería alfa va a ser igual a la semidiferencia. Entonces, acá hemos demostrado nuevamente. Y como último caso, tenemos lo siguiente. Ahora, en este caso, vamos a trazar, serían, si es que ya hemos trazado para el primer caso dos rectas secantes, para el segundo caso una tangente y una secante, para el tercer caso vamos a trazar
dos tangentes. Entonces, para demostrar eso, el trazo de esas dos rectas sería algo así. Por acá una recta tangente que va a cortar en un único punto, y por acá otra recta tangente que va a cortar en un único punto a la gráfica. Corta en este punto y por acá corta en este punto. De igual manera, vamos a considerar por acá una variable A. Por acá vamos a asignarle B, y por acá esto sería A, por acá esto sería B, y por acá esto sería C. Entonces, la medida del ángulo alfa va a ser lo mismo. El ángulo, o mejor dicho, el segmento de circunferencia mayor, que sería A, menos el segmento de circunferencia menor, que sería B, entre 2. Por acá sería A menos B medio. Vamos a trazar igual un segmento de recta auxiliar. Lo podemos trazar por acá. Acá podemos ver el ángulo, que sería un ángulo, en este caso sería seminscrito. Si es que esto mide B, esto mide B medios. Por acá sería B medios. Y acá esto vendría a ser un ángulo, en este caso sería igual, seminscrito, ¿verdad? Si esto mide A, entonces esto mide A medios. Por acá la medida de esto sería A medios. Entonces lo mismo, vamos a aplicar la medida de dos ángulos internos, me da uno externo. Entonces, por acá lo vamos a poner B medios más alfa sería igual a A medios. Entonces, alfa va a ser igual a A medios menos B medios. Y alfa, entonces, por ser fracciones homogéneas, vendría a ser igual a A menos B medio. Entonces, ya tenemos ahí la demostración. Pero, ¿qué más podemos decir de este tercer caso? Podemos sacar otro tipo de relación. Por ejemplo, si es que acá observamos, esto mide B, pero esto mide B medio. Entonces, esto también tendría que medir B medio. ¿Por qué? Porque se trata del mismo ángulo. Porque este ángulo determina esta porción de circunferencia. Y esta misma porción de circunferencia va a ser igual para este ángulo. Entonces, acá sería B medios. Y acá se nos forma un triángulo y la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180. O sea, vamos a poner por acá B medios más B medios más alfa es igual a 180 grados. B medios más B medios es igual a B. B más alfa es igual entonces a 180 grados. Esa es otra relación que podemos sacar. Esta es otra relación. Entonces, lo que se puede observar ahí, entonces, es que la suma de este B, de este arco, más este ángulo alfa, va a ser igual a 180. Pero también por acá podemos trazar otra línea auxiliar, o proyectar, mejor dicho, más este segmento de recta por acá. ¿Y qué tenemos? Que acá
ya contamos con el ángulo alfa. Y acá, entonces, si tenemos alfa, acá tenemos alfa y acá sumado más otro ángulo tiene que darme 180. Pero el otro ángulo sabemos que es B. Entonces por acá lo podemos completar también. Por acá esto mide B. Entonces, también podemos decir la relación de que este segmento o porción de circunferencia que es B va a ser igual a este ángulo que se observa acá. Muchas gracias.